Gracias, Paula. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva noche donde nos reunimos para compartir con ustedes eh, y poder aportar un poco, ¿cierto?, al conocimiento que como colegas llevamos cada 15 días y podemos ampliar un poquito nuestro aprendizaje. De parte de la asociación, estamos muy contentos de poderlos recibir en esta noche. Y desde el Comité de Enfermedades Huérfanas, Enfermedades Hereditarias y Raras, queríamos participar en este evento académico y hoy tenemos un invitado especial, uno de nuestros compañeros, el doctor José Gabriel López, que hace parte del comité y es un médico internista de la Universidad de Buenos Aires, nefrólogo de la Universidad Católica de Argentina, líder en programas de nefroprevención y, como les mencioné, un compañero del Comité de Enfermedades Huérfanas, y hoy queríamos traer un mensaje diferente. Cierto que hay enfermedades, como discutíamos ahora al inicio, que son más taquilleras, que las vemos todos los días, pero la idea es esta, la idea es llevar esta enfermedad que se nos aparece o este síndrome que se nos aparece de un momento a otro en nuestra consulta y poder abordar al paciente con esas herramientas que hoy tenemos a la mano, y agradecemos la presencia del doctor y su esfuerzo en esta noche. Así que, José Gabriel, bienvenido y bienvenidos todos. Dejo el micrófono en tus manos y muchísimas gracias por este acompañamiento. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. También muchísimas gracias a todos los que se conectan en esta noche por este esfuerzo. Vamos a hablar acerca del síndrome de Alport. Es una enfermedad genética, como decía la doctora Angélica, no es muy taquillera y por tal razón nosotros tampoco es que estemos como al punto siempre de ello. Creo que luego de esta charla sería bueno también que una genetista nos ayude a profundizar un poco. No soy un experto en el síndrome de Alport, pero vamos a tratar de colocar a punto lo que sabemos a la fecha sobre el síndrome de Alport. Así que espero que sea del gusto de todos. Esto es mi conflicto de interés, pues no existe. Soy speaker para otras compañías relacionadas con temas de la salud renal, pero para nada involucran este tema. Como dije antes, vamos a hablar sobre el síndrome de Alport. Para ello, tengo que decir que el síndrome de Alport es una enfermedad renal glomerular hereditaria y que tiene un curso progresivo, ¿cierto? Que a menudo se asocia con pérdida auditiva, neurosensorial y anomalías oculares. Por eso es un síndrome, ¿no? Porque involucra no solamente un órgano, sino que también tiene otras manifestaciones sistémicas o que comprometen otros órganos. El síndrome de Alport es un trastorno primario de la membrana basal y más adelante vamos a hablar de qué se trata. Este trastorno primario surge de variantes patogénicas de los genes que codifican a una familia de proteínas del colágeno 4, que ahí está el problema, hay un defecto en el colágeno tipo 4. Y sabemos también que el síndrome de Alport es la segunda enfermedad renal hereditaria después de la poliquistosis renal. En cuanto a la genética, el síndrome de Alport es una enfermedad, digamos, genéticamente heterogénea, que resulta de variantes que son causantes de las enfermedades en los genes que codifican a este colágeno 4 en las cadenas del colágeno alfa 3, alfa 4 y alfa 5. Estas cadenas, las cuales están contenidas en el colágeno 4, digamos, que hacen parte de este colágeno, normalmente se encuentran en varias membranas del organismo. Uno de ellos es el riñón, en la parte ocular, en la parte auditiva. Y hay varias formas de transmisión del síndrome de Alport. Una forma que es vinculada al cromosoma X, la otra que es autosómica recesiva y la autosómica dominante.
Tenemos entonces síndrome de Alport vinculado al cromosoma X, autosómico recesivo y autosómico dominante. El síndrome de Alport con herencia ligada al cromosoma X, vamos a tratar de diferenciarlos un poco. Cuando hablamos del síndrome de Alport ligado al cromosoma X o la vinculada al cromosoma X, la transmisión esta transmisión pues representa a la mayoría de los pacientes afectados con el síndrome. Y surge de variante de este gen que es el COL4A5, que está ubicado en el cromosoma X. Por tal razón, al estar ubicado en el cromosoma X, los varones afectados no van a transmitir la enfermedad a sus hijos varones. Ellos van a transmitir la enfermedad solo a sus hijas en una probabilidad del 100%. Y cuando hablamos del síndrome de Alport con herencia autosómica recesiva, pues nos referimos que representa entre el 10 y el 15% de los pacientes con síndrome de Alport, ¿cierto? Esto representa más o menos entre el 10 y el 15% de todos los pacientes. Tiene dos variantes patogénicas que son heredadas de ambos progenitores, de la madre y el padre, que son los genes COL4A3 y el COL4A4. Los pacientes con síndrome de Alport autosómico recesivo, tanto hombres como mujeres, suelen tener o suelen desarrollar hipoacusia neurosensorial, y estos pueden evolucionar a enfermedad renal crónica terminal antes de cumplir los 30 años. Así que estamos hablando de una enfermedad de una forma agresiva, digamos, de una transmisión autosómica recesiva en la cual la clínica, digamos, todos tienen hematuria, pero suelen llevar al paciente a fallo renal terminal en promedio antes de cumplir los 30 años. Y cuando hablamos del síndrome de Alport autosómico dominante, parece representar entre el 20 y el 30% de los pacientes con esta patología, y surge de variantes heterocigóticas en los genes COL4A3 y COL4A4. La presentación clínica de este síndrome de Alport autosómico dominante es tan variada que suele, por ejemplo, presentar solamente microhematuria. Suele ser gradual, pero, digamos, insidioso, pero progresivo. Los pacientes sí pueden llevar a fallo renal terminal, pero lo hacen en etapas más avanzadas de la edad, desde la cuarta, quinta década en promedio. Y tenemos el Alport con herencia digénica. Y digénica, que viene de, que decir que tiene dos mutaciones, que tienen mutaciones en dos genes del colágeno tipo 4, y que esos al mismo tiempo, y que podría justificar una presentación clínica más grave. En cuanto a la epidemiología, sabemos que el síndrome de Alport se ha informado en cientos de familias que no están emparentadas y que representan todos los grupos geográficos y étnicos. Se desconoce su verdadera incidencia general en la población general, digamos. Por ejemplo, en los Estados Unidos existen datos de que el síndrome de Alport representa aproximadamente el 3% de los niños que hacen fracaso renal, y entre el 3 y el 2.3% de los pacientes adultos que van a fallo renal terminal. Entre los niños sometidos a una biopsia renal, la incidencia del síndrome de Alport ha variado entre 1 y al 12%, según la indicación de la biopsia, vaya uno a saber. Sigo hablando de los Estados Unidos. La frecuencia génica en los Estados Unidos se ha estimado entre 1 por cada 10.000 a 50.000 nacidos vivos, lo que sugiere que aproximadamente en el país del norte existen entre 30.000 y 60.000 personas afectadas con síndrome de Alport. Le traigo un dato de Suecia. El riesgo de síndrome de Alport ligado al cromosoma X se estimó en 1 por cada 17.000 nacidos vivos varones.
Y cuando hablamos de la fisiopatología, pues nos detenemos en decir que el problema acá inicia con un mal ensamblaje de la membrana basal glomerular. Esa membrana basal glomerular, necesito pinturita acá. Esa membrana basal glomerular, digamos, aquí vemos en la fisiopatología los genes que codifican las mutaciones, digamos, los genes que están involucrados en las mutaciones de este colágeno, ¿cierto? Vemos que lo que está pasando en el síndrome de Alport es que se está sintetizando un colágeno defectuoso. ¿Pero por qué sucede esto? Porque existen unas mutaciones en estos genes, como los mencioné anteriormente. Estos son la estructura genética de los genes, digamos, mutados en el síndrome de Alport. Y el colágeno que está afectado, pues hay el colágeno 4, y ese colágeno 4 tiene 6 cadenas alfas. Vemos aquí en la B, que van del 1 hasta el 6, pero que esas cadenas alfa están ubicadas en protrómeros que forman tripletas. Por ejemplo, en la primera tripleta están las alfa 1, alfa 2, en la segunda tripleta están las alfa 3, alfa 4 y alfa 5, y sucesivamente alfa 5, 5, 6, en la tercera tripleta de la hélice alfa, triple hélice alfa. ¿Cómo explicar la fisiopatología? Bueno, sucede que estas cadenas alfa 1 y alfa 2 están sintetizadas. Se puede ver estas cadenas que necesitaría que se viera un poco más. Vamos a buscar un poquito más de pintura. ¿Cómo hago? Acá. Estas cadenas tripletas de cadenas alfa que se encuentran, digamos, acá que podemos ver en estos primeros protrómeros, vemos que son sintetizadas por 3 células, que son las células endoteliales, por las células mesangiales y por los podocitos. Pero estas cadenas alfas están ubicadas en el subendotelio. Acá no pasa nada. Estas mutaciones no pasa nada. Aquí hay un buen sostenimiento. La cuestión es que las cadenas que están involucradas son estas, alfa 3, alfa 4 y alfa 5. Y estas están ubicadas subyacente a la célula epitelial. Son subepiteliales. El podocito es quien se encarga de sintetizar estas cadenas alfa 3 y alfa 4 cuando se forma la membrana embriónica. Pero esta síntesis de membrana, digamos, con este colágeno, pues es de un material malo, por decirlo así. Este colágeno está defectuoso, está mutado en estas cadenas, tanto 3, 4, 5, según la transmisión. Entonces, se genera una síntesis excesiva del podocito de colágeno tipo 4 defectuoso para formar esta lámina basal, para formar la barrera de filtración glomerular. Bien sea de paso decir que la barrera de filtración glomerular no es solamente la membrana basal, sino que está compuesta por 3 elementos. Una es la membrana basal, 2, el endotelio y 3, los podocitos. O sea que la barrera de filtración glomerular la conforman la membrana basal, el endotelio y los podocitos. Entonces, cuando se comienza a sintetizar este material defectuoso de colágeno tipo 4 mutado, se forma un reensamble y se forma una multilaminaridad. Y esto hace que se incrementen o se adhieran proteínas a la matriz, muchas más de forma excesiva, de tal manera que se forma un deshilachado en la membrana y en la parte que sostiene la membrana. Esto, con el tiempo, es como decir reparar un ensamblado sobre otro ensamblado, pero con material defectuoso. Al principio esto daría una garantía. El paciente nace, en su etapa embrionaria no pasa nada, luego cuando llegan los 7 años, este niño, porque es un niño, comienza ya a consumir pues, los mismos alimentos que todos consumimos. El peso proteico que pasa por esta membrana pues es mayor, hay mayor exigencia y se comienza a agrietar la membrana. Y comienzan, como la matriz está excesivamente llena de proteínas, comienza a vertirse también estas proteínas y esto está oxigenado, está todo nutrido. Así que al agrietarse hay sangre que pasa, que se vierte al espacio urinario y con ello se va todas estas proteínas que están en la matriz, se vierten también
generando un daño, un efecto proinflamatorio, o sea, un estrés oxidativo a nivel de los povocitos, un estrés inflamatorio. Y aquí es cuando ocurre el daño verdadero, el daño que nos va a dar miedo, porque es cuando el povocito se daña, cuando se fibrosa el povocito. Digamos, esta membrana que está defectuosamente hecha por, digamos, por colágeno tipo 4 de las cadenas alfa 3 o alfa 4 o alfa 5, según la transmisión, comienza a ensamblar una membrana que ya viene por defecto inmadura. Tratando de tapar, digamos, este error, se reensambla y este reensamblaje es hecho del mismo material defectuoso. Por tal razón, la garantía de esta membrana podría llegar hasta los 7 o 10 años, cuando ya comienza a agrietarse y comienzan los nutrientes y comienza esta matriz llena excesivamente de proteína a generar factores proinflamatorios que no solamente ya están, sino adyacentes también, digamos, al povocito, y comienzan a generar un estrés inflamatorio sobre el povocito. De tal manera que el povocito pierde su configuración y las hendiduras se pierden y comienza a vertirse proteínas del espacio plasmático al espacio urinario. Y es cuando el paciente comienza a presentar las proteinurias. Y cuando esto pasa, colegas, cuando ya hay proteinuria en el espacio urinario, cuando ya esta membrana, esta barrera de filtración dejó pasar las proteínas, pues ya esto es irreversible prácticamente, porque esto lo que significa es que los povocitos se están fibrosando, que el povocito está llevando estrés, que se están muriendo, y estos povocitos, pues la reversión de ellos no existe, es irreversible. Por tal razón, cualquier fármaco que se invente, cualquiera terapia de ingeniería genética debería estar acá, enfocada acá en la membrana, antes de que se ranure, antes de que se despliegue, porque cuando ya ha atravesado y rompe y la membrana se rompe totalmente, pues genera un estrés sobre las estructuras vecinas, y la estructura vecina contigua es el povocito, el cual cuando muere realmente es irreversible, lo cual marca un deterioro de la función renal, y esto es lo que hace que nuestros pacientes progresen a fallo renal a etapas tempranas de la vida. Estas son las cadenas alfa 3 y 4, que son las que representan la mutación de la herencia dominante y recesiva, y el colágeno 5 de la herencia ligada al cromosoma X. Bueno, yo creo que todos los que estamos conectados acá, habrán personas menores de 30 años, no lo creo, todos recordamos el atentado de las Torres Gemelas. Todos recordábamos qué estábamos haciendo ese día. Yo recuerdo que estaba en un hospital, que estaba viendo la pantalla en la urgencia, cuando yo todavía era estudiante de pregrado, veía esas repeticiones de las imágenes de los aviones impactar en las Torres Gemelas en Nueva York, y esa imagen nunca se me olvidó. O sea, y si yo le pregunto a cualquiera de los que tiene más de 30 años acá, si recuerda qué estaba haciendo el día del atentado de las Torres Gemelas, seguramente lo va a recordar. Pero si yo le pregunto qué estabas haciendo el día anterior del acontecimiento a las Torres Gemelas, no lo va a recordar. O qué estabas haciendo el día posterior al acontecimiento a las Torres Gemelas, tampoco lo va a recordar. Pero sí va a recordar el día del atentado a las Torres Gemelas. ¿Pero por qué pasa esto? Porque los seres humanos, nosotros solamente recordamos lo que nos genera empatía, lo que nos genera emoción. Nueva York, capital del mundo, Estados Unidos, país poderoso, Tercera Guerra Mundial. Cualquiera de estas cosas podrían llegar a la mente, y esto hacía que fuera importante para nosotros. Yo quiero, con esto, me hicieron una pregunta antes de iniciar, ¿qué importancia creía yo sobre esta charla? Yo decía, justo estas Torres Gemelas que debemos llevar a nuestra consulta el síndrome de Alport como una torre gemela, como algún acontecimiento, como algo importante que nunca se nos debe pasar. Nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, dijo que la vida no es como uno la vivió, sino cómo la recuerda para contarla. Si a mí me preguntan qué hice el 25 de mayo de 2002, no lo voy a recordar, porque no es importante para mí, pero si me recuerdan el día que me gradué, el día que me casé, qué sé yo, cosas las voy a recordar que son importantes para mí. La memoria tiene una función fisiológica que es olvidar. Por eso la vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo recuerda para contarla. Funes, el memorioso, es un libro de Jorge Luis Borges. También escribió ese libro Jorge Luis Borges, Funes el memorioso. Yo creo que ambos
escritores querían dibujar la importancia de la memoria, pero la memoria se forma con empatía y con emoción. Así que la invitación es a que tengamos empatía con esta enfermedad. Siguiendo con las manifestaciones clínicas, pues dijimos que esto es un síndrome, y el síndrome involucra a varios sistemas, a varios órganos. Nuestro riñón, en el cual produce hematuria, proteinuria, fibrosis, fallo renal terminal. En los ojos se ve en el cristalino el lenticonus anterior, que es patognomónico de la enfermedad. A nivel auditivo, la hipoacusia neurosensorial, la proliferación del músculo liso, la leiomatosis, y los compromisos a nivel arterial, como los aneurismas aórticos o torácicos, y torácicos o abdominales, los cuales lógicamente que nos hablan de que estamos ante un síndrome de esta enfermedad. Cuando nosotros queremos hablar de cuál es la presentación clásica del síndrome de Alport, la podemos ver en el tipo de transmisión vinculada al cromosoma X, donde se ve florido la clínica. Estas manifestaciones, estas características de las manifestaciones clínicas, pues comienzan con una enfermedad glomerular que progresa a fallo renal terminal, que presentan anomalías oculares, como dije antes, que llevan a pérdida auditiva neurosensorial. Pero ante todo esto, existen antecedentes muy importantes, los cuales nos llenan de detalles para uno sospechar del síndrome de Alport. La historia familiar es muy importante, los varones con hematuria, la sordera neurosensorial, los familiares con falla renal. Eso nos harían pensar al paciente que estamos ante un síndrome de Alport. Las parientes mujeres con hematuria, perdón. Los pacientes con enfermedad autosómica dominante generalmente exhiben una pérdida, como dije antes, más gradual de la función renal. Es progresiva y también lleva a fallo renal, pero en edades más tardías. La pérdida auditiva neurosensorial y las anomalías oculares son comunes tanto en la forma autosómica recesiva como en la vinculada al cromosoma X. Pero son estas características, digamos, del compromiso ocular y auditivo, son inusuales en la forma de transmisión autosómica dominante. A nosotros, ¿qué vemos nosotros, los nefrólogos, en nuestra consulta? Nos llega ese paciente joven con hematuria microscópica que es persistente y que este paciente realmente es asintomático. Suele presentarse esta hematuria microscópica desde la primera infancia y casi siempre es un hallazgo incidental que se halla cuando estamos buscando otro problema o cuando un clínico está buscando otro problema. La hematuria macroscópica puede ser el hallazgo inicial. Muchos pacientes llegamos al Alport porque su primera manifestación es una hematuria macroscópica, que no es tan infrecuente. Y esta hematuria macroscópica suele iniciarse asociada a una infección del tracto respiratorio superior. También hay que decir que es improbable que los varones sin hematuria a la edad de 10 años tengan síndrome de Alport. ¿Qué quiero decir? Si un paciente antes de cumplir 10 años no tiene hematuria, es poco probable que tenga síndrome de Alport si el paciente ha sido lógicamente evaluado en la primera década de su vida. Los pacientes con síndrome de Alport tienen niveles normales de complemento. En la primera infancia, la creatinina sérica y la presión arterial suelen estar normales. Con el tiempo, estos pacientes suelen desarrollar proteinuria e hipertensión. Consecuentemente, van al fracaso renal, al fallo renal terminal. El fallo renal terminal generalmente ocurre entre las edades de 16 y 35 años. En pacientes con
las formas autosómicas recesivas y las ligadas al cromosoma X. Así que estamos hablando de una enfermedad agresiva que genera un daño renal irreversible antes de la tercera década, en promedio. En algunas familias se ha visto un curso más lento del fallo renal y esta aparición del fracaso renal suele aparecer después de los 45 años y lógicamente que se ve más en las formas de transmisión del Alport autosómico dominante. Pero ¿qué pasa con estas mujeres con el síndrome de Alport que están ligados al cromosoma X? Recuerden que las mujeres tienen dos X, digamos, dos cromosomas X. Existe en ella el fenómeno de la ionización, que se inactiva al azar un cromosoma en la época embrionaria, lo cual hace que salgan células Alport y no Alport, o sea, digamos, como un mosaico, hace una diferenciación fenotípica. Entonces, ¿qué sucede? Pues en estas mujeres, digamos, heterocigotas, o en estas mujeres que tienen el síndrome de Alport ligado al cromosoma X, tanto los episodios recurrentes de hematuria macroscópica como la proteinuria, la pérdida auditiva y el engrosamiento de la membrana glomerular se asocian más rápidamente a disfunción renal más grave y a edades más tempranas. Así que en estos pacientes, mujeres con síndrome de Alport vinculado al cromosoma X, la forma, el fenotipo es más severo que propiamente en los varones. También se presenta la pérdida auditiva neurosensorial, que es bilateral. Típicamente, pues al principio no se puede detectar porque está en rangos altos, que luego va progresando al habla conversacional. Esto puede afectar al 85% de los hombres y a un 18% de las mujeres. Y hay unas manifestaciones oculares que involucran al cristalino y se presentan lo que se llama el lenticono anterior, que es patognomónico cuando se encuentra el lenticono anterior de patología de Alport. Ocurre entre el 20 y el 30% de los pacientes hombres con síndrome de Alport ligado al cromosoma X, y como dije antes, es patognomónico. En la retina se ven unas manchas, digamos, retinianas, que también se han dicho que son típicas del síndrome de Alport. Consisten en granulaciones blancas, amarillas bilaterales, que se ubican en la retina, en el área que rodea la foveal. También son llamadas retinopatía de puntos. Es muy específico del síndrome de Alport y puede comprometer de forma importante la visión. En la córnea, pues ocurre una distrofia polimorfa posterior. Hay erosión corneal recurrente, lo que puede causar dolor. Otras manifestaciones, como dije antes, pues la leiomiomatosis, que se puede presentar en el esófago, en el aparato reproductivo, enfermedades de las arterias como aneurismas tanto aórticos como aneurismas intracraneales. Y es importante hacer lo que se llama la correlación fenotipo-genotipo, porque para poder saber el pronóstico del paciente, digamos, del tratamiento, el ritmo de la disfunción renal progresiva depende al menos de qué variante tiene el paciente, de la variante que subyace a la enfermedad. Los pacientes con síndrome de Alport ligado al cromosoma X, debido a las variantes truncadas, pues tienen una enfermedad más progresiva que aquellos que tienen mutaciones missen o errores innatos. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico del síndrome de Alport? Pues el diagnóstico hoy en día del síndrome de Alport es la prueba genética. Esa es la prueba electiva hoy en día. El análisis de la secuenciación genética, el cual nos ayuda a confirmar el diagnóstico del síndrome de Alport, especialmente en aquellos pacientes masculinos que tengan los antecedentes familiares positivos de hematuria persistente y o insuficiencia renal. Nos ayudan en pacientes con enfermedad renal crónica que presentan sordera neurosensorial o hallazgos oculares característicos
independiente de los familiares. Si yo tengo la disponibilidad de hacer estas pruebas genéticas y el paciente tiene antecedentes familiares de hematuria y tiene fallo renal y tiene hematuria persistente, sordera neurosensorial, y yo creo que ahí no, digamos, con estos detalles clínicos se podría, digamos, sospechar del síndrome de Alport y pedir la prueba genética. Son, como dije antes, son por el diagnóstico de lesión para el síndrome de Alport, porque lógicamente no son invasivos estas pruebas genéticas y también tienen un alto grado de sensibilidad y de especificidad. Aunque la tasa de progresión de la enfermedad puede depender de las variantes subyacentes. Por tanto, el análisis molecular puede proporcionar información tanto pronóstica, más confiable que una biopsia de piel o biopsia renal. ¿Qué pasa en aquellos pacientes en los cuales tienen una historia familiar, digamos, de hematuria, y se le hace un análisis mutacional dirigido, pero en ese análisis no se detecta la misma mutación genética de la familia? Pensamos que hay algún embolate en la familia, o no. Sencillamente, a ese paciente que tiene antecedentes familiares fuertes, digamos, para tener un Alport, pero la mutación que se encontró no detecta la misma mutación genética que posee la familia, pues lo mejor es hacerle una prueba, una biopsia renal, para definir el diagnóstico o encontrar otra glomerulopatía, que es lo más fácil. En los pacientes en los que no se detecte ninguna variante patogénica, pues lógicamente se va a realizar la biopsia renal para el diagnóstico. Estamos descartando un síndrome de Alport o alguna enfermedad hereditaria por sí. ¿Cómo hacemos ese diagnóstico? Bueno, tenemos ese paciente que nos llega a la consulta, le hacemos la valoración clínica, nos llenamos de detalles de una historia familiar, que si es posible le hacemos un árbol genealógico. Si este paciente tiene hipoacusia neurosensorial, afectación ocular y la clínica renal, pues sería mandatorio hacerle solicitarle estudio genético con todo el panel de estos genes que están comprometidos, los genes que están mutados en las cadenas del colágeno 4. Si sale una variante o se identifica una variante del colágeno tipo 4, pues se le hace la segregación familiar, todo el estudio genético, y si no, se tendría que evaluar otros genes implicados en otras clínicas de hematuria. Esto es un algoritmo, digamos, que se dice que son para los países, digamos, pobres, de medianos recursos, en los cuales se dice que en esos pacientes con clínica de hematuria microscópica o proteinuria, que sospechemos de Alport, pues lógicamente le hacemos todos estos detalles del árbol genealógico. Si tenemos la disponibilidad de las pruebas genéticas, le hacemos secuenciación masiva del ADN. Si es positivo, se va al tratamiento, pero si no disponemos de las pruebas genéticas, lógicamente que tendríamos que indicar biopsia renal para ver en la microscopía óptica de la inmunofluorescencia las cadenas alfas del colágeno tipo 4, que también sean diagnósticas, pero pues, si con esa biopsia, con la microscopía óptica y con la inmunofluorescencia no logro encontrar, digamos, detalles genéticos para Alport, pues sería ideal hacerle microscopía electrónica. De ser positivo se le hace el manejo y de ser negativo realmente habría que considerar otra enfermedad. El hallazgo característico es la división de la membrana, de la lámina densa a la membrana basal. Hay lo que vemos en el microscopio electrónico, ese adelgazamiento, digamos, de la membrana basal, y vemos, digamos, a la microscopía electrónica, vemos cómo se muestra un engrosamiento, digamos, deslichado en laminación de la membrana basal, el cual al verse en la microscopía óptica directamente nos hace el diagnóstico. De ahí no es definitivo realmente la microscopía electrónica. Pero con esta no podemos saber el pronóstico porque no sabemos qué síndrome tenemos, a qué mutación corresponde, solamente estamos viendo los hallazgos histológicos. Si se usa la inmunotinción para colágeno tipo 4 y se demuestran las ausencias de estas cadenas
como las alfa 3, alfa 4, alfa 5, se puede hacer el diagnóstico de síndrome de Alport. Y no es necesario en la ausencia de estas cadenas la inmunotinción para este colágeno. En la inmunotinción para el colágeno tipo 4, si se encuentra la ausencia de estas cadenas, pues no es necesario hacer la microscopía. Siempre será necesario hacerle la secuenciación genética. Lógicamente, hay que hacerlo. Y cuando hablamos de la biopsia de piel, pues es un método potencial que es menos invasivo, que se puede hacer en aquellos pacientes que se sospeche de la transmisión del síndrome de Alport ligado al cromosoma X. Porque ahí lo que vamos a ver es, digamos, la normalidad de la cadena alfa 5 que se encuentra en la epidermis. Esta ausencia de cadena alfa 5 en epidermis es diagnóstica de la biopsia de piel de síndrome de Alport vinculado al cromosoma X. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues uno de los diagnósticos que nosotros pensamos cuando llega el paciente, siempre que llega con hematuria o algo de proteinuria, siempre tenemos la nefropatía por IgA, y no más faltaba, es la nefropatía más frecuente en el mundo, pero vamos a encontrar que tiene depósitos de IgA en el mesange, lo cual ya nos va descartando la enfermedad. O también podemos pensar en glomerulopatía por depósito de C3, que el cual también por su nombre ya lo vamos descartando, o la hematuria familiar benigna con micromaturia persistente, que también hay unas diferencias lógicamente histológicas que hacen que se descarte el tratamiento, se descarte el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, pues si el paciente desarrolla fallo renal terminal, nos encontramos en la última parte, donde la elección siempre será el tratamiento sustitutivo renal a través del trasplante de riñón, si el paciente cumple con condiciones óptimas para ello. Actualmente no existe un tratamiento específico para el síndrome de Alport, pero existen evidencias de series aisladas que el uso de los antagonistas, de los bloqueantes de la RAS, producirían un beneficio en la progresión, en el retraso de la progresión del fallo renal. ¿Cómo hacemos, digamos, un seguimiento y tratamiento para el paciente de síndrome de Alport? Esto lo tomé de la revista de Nefrología Española. Demuestran que si yo tengo un paciente con síndrome de Alport que solo tiene hematuria microscópica persistente, pero aún no tiene albuminuria o proteinuria, se debería hacer el control anual de la presión arterial y el peso, junto con laboratorio de función renal y de proteínas. Solamente ese control. Pero si el paciente ya tiene proteinuria, o sea, hematuria más albuminuria, este control se podría hacer cada año y se podría iniciar o considerar el inicio de un IECA. Pero si el paciente tiene hematuria, pues ya con proteinuria manifiesta o proteinuria franca, el control se haría cada 6 meses. Este paciente ya tiene un pronóstico malo. También se podría iniciar el tratamiento con IECA a dosis recomendada. Si el paciente tiene proteinuria progresiva a pesar de los IECA, se ha hablado que se debería hacer un control más estricto de la presión arterial y añadir a esos IECA un ARA2, lo que llamamos el bloqueo dual, que parece ser, como estos pacientes son jóvenes, los efectos adversos no son tan notables como se han publicado. Por ejemplo, el UCA-PDS, digamos, el bloqueo dual, a través de lo que publicó los resultados del UCA-PDS, que dijo que esto realmente no debería, no se desaconsejó el bloqueo, la combinación de dos bloqueantes del RAS, porque generaría hipercaliemia, mayor hipotensión, mayor compromiso evento cardiovascular. Pero cuando uno ve que el UCA-PDS pues tenía pacientes que eran mucho mayores, en promedio tenían 66 años, eran pacientes que tenían múltiples comorbilidades también, así que esos desenlaces posiblemente tenían que ver con algo de ello. Y acá estamos hablando de jóvenes, la mayoría son aún pediátricos, que realmente no se ha visto
digamos, mucho compromiso de muchos efectos adversos cuando se usa este tratamiento dual. También se aconseja que a este bloqueante del RAS se le adicione un inhibidor de la aldosterona tipo espironolactona con dosis que no sobrepasen los 25 miligramos, porque recordemos que la espironolactona puede producir mayor fibrosis, así que generaría más daño renal. También se ha visto que combinar los bloqueantes del RAS más la aldosterona podrían tener un efecto beneficioso en la excreción del factor de crecimiento beta, lo cual ayudaría a que exista menos fibrosis y que ayude también, de alguna manera también sabemos cómo la aldosterona nos reduce la albuminuria, tiene un efecto antiproteinúrico. También se habla de adicionar a esta droga, a este tratamiento con los bloqueantes del RAS, se podría combinar con estatinas en estos pacientes que tienen síndrome nefrótico, pero no solamente por disminuir los lípidos altos en estos pacientes, sino que se ha visto que la combinación de bloqueantes del RAS, ya sea IECA, ARA2, con estatina, al parecer no solamente es el efecto a nivel de los escleróticos, digamos, los lípidos en el endotelio, sino que parece ser que esta combinación genera o atenúa la expresión intrarrenal del receptor de angiotensina 1. Digamos, reduce la expresión del receptor de angiotensina 1 a nivel intrarrenal, lo cual favorecería a mayor control de la presión arterial, menor proteinuria, y se ve que también inactiva el factor de crecimiento beta, de tal manera que generaría una ralentización del daño renal a disminuir los factores profibróticos de este factor de crecimiento. También se habla de paracalcitol en estos casos de pacientes con hiperparatiroidismo secundario y lógicamente valorar la terapia renal sustitutiva. Y sabemos que los IECA, los ARO2, pues están contraindicados en el embarazo por el efecto, ya sabemos. Y la ciclosporina, bueno, los datos aún no son concluyentes respecto al beneficio, a pesar de algunos casos reportados, pero en todo se habla de la nefrotoxicidad. Y creo que nosotros por experiencia también vemos la nefrotoxicidad que puede generar la ciclosporina. Esto está en el consenso, digamos, de la revista Nefrol de Pediatría, donde hablan, de 2021, donde hablan de tratamiento farmacológico de inicio para el paciente con síndrome de Alport. Dicen que existe una primera línea farmacológica que son los inhibidores de la enzima convertidora a angiotensina y colocan de primero el ramipril, por lo que mostró en el escape, enalapril, lisinopril, perindopril, trazlopril, son los recomendados, y también como segunda línea farmacológica los bloqueantes del receptor de angiotensina, los ARA2, y donde se ubica el losartán, el caldesartán, irbesartán y valsartán. Y en esa segunda línea, no separada, también se colocan los inhibidores de la aldosterona, como la espironolactona. La dosis que no puede superar a más de 25 miligramos día en adultos. Lógicamente, con el monitoreo del potasio. Bueno, esto era lo que le quería mostrar, digamos, un poquito, un resumen. No soy experto en este tema, pero, digamos, recordar esto, hablando de estas tres formas de presentación de la transmisión del síndrome de Alport: autosómico recesivo, autosómico dominante, y el más frecuente, que es el trastorno de Alport vinculado al cromosoma X. Muchas gracias.